Amigos televidentes, como cada lunes a esta hora, sean todos bienvenidos a una entrega más de Tal y Como Es, el programa que le informa a ustedes debidamente tanto de los acontecimientos que acaecen en el estado y la ciudad de Nueva York, así como en la República Dominicana. Hoy tenemos un programa muy interesante para todos ustedes y con nosotros, como siempre, la siempre bella y cada día más inteligente Arelis Mejía. Arelis, Miguel, una entrega más. una entrega más de Tal y Como Es. Le queremos acordar, como siempre, que estamos en todas las redes digitales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de Vía Láctea Media. Vía Láctea Media. Y Miguel, ya pensamos que la primavera había llegado, pero esta ráfaga de frío que tenemos ahora mismo, que viene desde el Canadá, está acabando aquí en la ciudad de Nueva York. Hoy el frío estaba insoportable. 22 grados esta mañana Fahrenheit. cuando salí de la casa. Sí, estamos hablando, eso es como -3 Celsius. Eso es tremendo frío. Y la semana parece que hasta mediados de la semana va a estar así. Pero estamos Pero acostumbrados. algo que es real es que ya estamos en primavera. O sea, no hay forma, por más que el frío no quiera ceder, pues tendrá que hacerlo. Sí, sí, bueno, al final va a tener que hacerlo, pero bueno, la marmota creo que dijo que íbamos a tener 6 semanas más de frío, así que creo Yo, que yo, yo no creo en eso. eso fue lo que Yo dijo. Yo pienso no que te sé decir. es una toma de pelo, pero Sí, funciona, a la gente le gusta, sí, defiende bien. hasta a la Sí. gente, el 2 de febrero todo el mundo está Ya esperando a ver qué ya la dice. marmota es una Es tradición. una tradición aquí, sí. Arelis, hoy tenemos un invitado súper especial, un amigo de la infancia, pero un distinguido ciudadano, un hombre que realmente hay que darle seguimiento porque es un ejemplo para la dominicanidad, no solamente en el país, sino también fuera, en el exterior. Sí, así mismo es, Miguel. Estamos hablando de, como quien dice, un ícono dentro de la política, dentro de todo lo que tiene que ver con la República Dominicana. Estamos hablando de doctor Alexis Joaquín Castillo. Con quien estaremos hablando de temas sumamente interesantes esta tarde. Arelis, bueno, hoy se cumple 49 años del asesinato de Gregorio García Castro, mejor llamado o conocido como Goyito, un periodista de larga data, con una historia un poquito controvertida, porque Goyito primero es diputado en la era de Trujillo, ya era periodista, claro, y luego es exiliado por ahí por la revolución, luego le sirve al doctor Balaguer desde Puerto Rico como uno de sus hombres de confianza y un activista político, regresa en el 66 en la toma del poder del doctor Joaquín Balaguer en su primer periodo, se pone a la orden, trabaja, de repente se cambia, entonces empieza a denunciar que hay crímenes, que hay, ¿verdad?, atropellos contra la juventud de aquella época, y entonces de repente es director del periódico Última Hora, tiene una columna que se llama En un Tris, donde se compromete con algunas declaraciones que eran muy sensibles en ese tiempo. De repente, un día como hoy, en el año 1973, hace hoy 49 años, fue asesinado por, se presume que fueron una mezcla de militares y algunos civiles a la orden del régimen de aquella época, y así pierde la vida Goyito. Queremos decirle a ustedes algo, Arelis, que me imagino que tienes algo que decir al respecto, para yo concluir con este Sí, tema. bueno, básicamente, Miguel, para personas así, tanto como él, como nosotros, que estamos aquí así, en este mundo de la comunicación, es difícil que tú pienses que básicamente por tú ayudar a tu comunidad, ayudar a tu pueblo a que por lo menos entienda lo que está ocurriendo, entonces así también pones tu vida en peligro porque no sabes cuál bien le pueda caer lo que tú estás diciendo y las verdades que estás llevando que le estás llevando al público. Pero sí vemos que los tiempos han cambiado, por lo menos un poquito en cuanto a eso, y podemos sí expresarnos más libremente, en comillas, diría yo que antes, porque fue un periodo muy sanguíneo y difícil para los periodistas en ese entonces. Queremos recordarles
yo sé que nuestros televidentes siempre están al día, pero recuerden que estábamos en la era de la Guerra Fría. Estamos hablando prácticamente en el epicentro de la Guerra Fría y que realmente muchas cosas que se le atribuyeron a los gobiernos democráticos de aquella época, realmente ellos no eran los responsables. Todos conocemos de el asedio que tenía la CIA en los países caribeños después de la Revolución Cubana del 1959 y muchas de estas muertes se le achacaban a los gobernantes, pero realmente no era así. Por ejemplo, queremos leerle lo siguiente, el siguiente párrafo que escribe el doctor Balaguer en la página 292 de su obra Memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Fíjense lo que dice el doctor Balaguer, que creo que reafirma lo que yo acabo de decir. Dice lo siguiente: una de las mayores frustraciones que me llevaré a la tumba es la de morir sin haber podido saber a ciencia cierta el nombre del funcionario militar o civil que impartió la orden para que 3 desalmados le arrebataran inicuamente la vida. Si ustedes toman en cuenta estas palabras, el doctor Balaguer claramente dice aquí: yo no sé de eso. Esto fue por encima de mí, aún siendo presidente de la República. O sea, y realmente lo más importante es destacar aquí que este periodista perdió la vida y que era importantísimo que rindiéramos este tributo no solamente a su deceso, sino también a sus familiares y colegas de la rama periodística. Así es, Miguel. Esperemos, obviamente, tú sabes que hubieron varias muertes durante este mes de marzo también de otros periodistas y nuestras condolencias, obviamente, para esos familiares que tienen que recordar unos eventos tan difíciles como esos. Entonces, vamos a darle paso inmediatamente a nuestro invitado estrella, el doctor Alexis Joaquín Castillo. Alexis, bienvenido a Tal y Como Es. Bueno, muchísimas gracias, Miguel y Arelis, por permitirme estar aquí en Tal y Como Es. A sus órdenes. Queremos que rápidamente nos digas cuál es tu opinión de cómo tú ves el país en estos momentos. ¿Hacia dónde nos dirigimos como nación? Antes quería hacer una reflexión ya validada por ustedes con relación al caso de la muerte de Gregorio García Castro. Ciertamente fue así. No fue un crimen de Estado. Fue un crimen de la esfera del Estado. El presidente Balaguer, bajo ninguna circunstancia, iba a permitir que un amigo de él entrañable, como lo fue Gregorio García Castro, muriera por orden o por dirección del Estado mismo, del gobierno. Eso ocurrió, como tú lo has señalado, Miguel, fuerzas incontrolables, en una época donde la Guerra Fría estaba latente y había una actitud más allá de la esfera de gobierno, del mismo gobierno, con relación a lo que ocurría en toda América Latina y en el mundo. Balaguer de alguna manera fue instrumento de lo que significó el ejercicio del poder, aunque lo ejerció con mucha dignidad y con mucha prosperidad. Pero esa muerte de Gregorio García Castro enlutece todavía, no a los familiares y no a la conciencia nacional. Crímenes de esa naturaleza jamás deben de permitirse en República Dominicana ni en el mundo. El país marcha en estos momentos por un estado a veces de incertidumbre y a veces de certidumbre, de certeza. Y digo esto porque el presidente de la República como que está atrapado en dos mundos. En el mundo que le permitió ser presidente de la República con la propuesta y todo lo que fue su programa y ha sido su programa de gobierno, y en el mundo de una oligarquía en manos precisamente de una burguesía depredadora, una burguesía que no para mientes en obtener beneficios, privilegios, subsidios, todos en perjuicio del ciudadano y de la población. El país tiene una esperanza, y es la esperanza todavía latente de que el gobierno de Luis Abinader
dará un vuelco a favor de los pobres. Porque si eso no ocurriera, Miguel y Arelis, yo le puedo asegurar que en República Dominicana lo que se está anidando en el pensamiento aquí y allá en los Estados Unidos, donde está otro país dominicano, es precisamente un sentimiento de frustración. La gente votó por un cambio, pero por un cambio real, por un cambio verdadero, no por un engaño. El gobierno de Luis, su Partido Revolucionario Moderno y todo lo que compone precisamente en su ejercicio gubernamental tiene que estar claro en eso, para evitar que ese sentimiento de frustración se haga generalizado y entonces los dominicanos y las dominicanas, y entre ellos me encuentro yo, busquemos una alternativa electoral democrática, una alternativa electoral con un programa que reúna en su interior la fuerza democrática, las fuerzas progresistas, a toda la sociedad en sentido general que quiera y que piense que hoy más que nunca es necesario unir al país sano. En esos menesteres estamos un grupo de hombres y mujeres que entendemos que hay posibilidad de que el destino de la República, que la fe en el pueblo dominicano no perezca precisamente en los malos gobiernos que hemos tenido. Luis es una esperanza, Luis es un gobierno de transición y ojalá que él sepa entender eso y gobernar precisamente en ese espacio de transición hacia lo que el país requiere y reclama, que es precisamente un país sano, un país sin desigualdades, un país sin privilegios, un país que no esté en manos de quien ha estado en manos de lo peor del ejercicio político dominicano. Desde 1844, Miguel y Arelis, y el país que nos está viendo, desde 1844 hasta el día de hoy, o sea, 178 años de independencia, la derecha, una corriente política dominicana, ha construido la democracia. Y en esos 178 años de independencia, la democracia que ha construido o que ha diseñado ha sido una democracia imperfecta, una democracia al servicio de una minoría. Por eso cuando se habla de oligarquía lo que significa es el ejercicio de una minoría. Es el control de una minoría que ha tenido el diseño de una democracia que al día de hoy es imperfecta. Y nosotros tenemos la obligación, hombres y mujeres de la República, de pensar seriamente en la construcción de una alternativa electoral con programa, con principios, que permita enderezar el país. Porque si aquel adagio o aquella expresión ya generalizada de que el mundo cambió es cierto, evidentemente que nosotros tenemos que prepararnos para poder dar respuesta a un neoliberalismo brutal, a una globalización que no piensa en el sentimiento humano, sino en la depredación, bajo el mantra aquel de que el negocio lo soluciona todo. Por eso la preocupación de lo que está viviendo el país y de la esperanza aún de que Luis Abinader pueda ser precisamente un gobierno de transición, un gobierno construido y diseñado para que los que vienen más adelante puedan tener lo que aquí estamos reclamando. Por ejemplo, ellos han dicho a viva voz que tienen una justicia independiente. No es cierto que la justicia sea independiente al día de hoy. Hay amago, atisbo de que la justicia no tiene la dirección y el control desde el presidente de la República, desde el gobierno mismo. Justicia como estamento independiente. O sea, nosotros abrigamos la esperanza. O sea, Alexis, que hay sectores que tienen cierta influencia sobre la Procuraduría General de la República. Bueno, nosotros lo que decimos es que siendo esto un gobierno de transición, donde hay a veces estado de incertidumbre, no sabemos si esa transición es para servirle a la mayoría o si esa transición es para servirle a la oligarquía, a ese gobierno que se entiende podría estar dirigido y orientado por los ricos. Si es así, si se va por el último camino, que es el de la oligarquía, evidentemente que no habrá posibilidad de pensar en una justicia independiente. Si se va por el camino de que es un gobierno de transición y que va a crear la base para que esa justicia sea independiente, evidentemente que la esperanza estará en todos nosotros todavía. Ahora, independientemente de lo que haga Luis y de lo que haga el PRM y de lo que haga el gobierno, ya se hace necesario, Luis, Miguel y Arelis, ya se hace necesario
que la fuerza democrática del país piensen en la construcción de, de una alternativa política, de un movimiento político auspiciado por fuerzas democráticas, por fuerzas progresistas, que construyan una democracia real, sin desigualdad y sin privilegio. Alexis, sí, ya hemos concluido el segmento, el primer segmento. Vamos a una pausa de interés y regresaremos contigo cuanto antes. Con mucho gusto, Miguel. Residencial Paraíso Dorado, ubicado en la carretera Joaquín Gómez, próximo al colegio Christian School, a solo 5 minutos del centro de la ciudad de La Vega. Proyecto cerrado, con seguridad controlada por monitoreo 24 horas. Contamos con área de recreación infantil, gazebo, parqueo para visitantes, piscina, área verde remozada y cancha deportiva. Apartamentos de 3 habitaciones, vestíbulo, 2 baños, sala, cocina, comedor, balcón, área de lavado, parqueo soterrado y depósito privado. Separa el tuyo con solo 50,000 pesos. Residencial Paraíso Dorado. Viviendas al alcance de todos. Estamos de regreso aquí en su programa Tal y Como Es. Y bueno, ya ustedes saben, tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Alexis Joaquín Castillo, con el cual estamos conversando acerca de varias cosas, incluyendo cómo están las cosas en la República Dominicana. Pero, don Castillo, yo sé que usted está trabajando ahora mismo en un proyecto personal, es un libro que acaba de escribir, el cual se titula Cuentos Caribeños. ¿Nos podría hablar un poco de qué se trata su libro y cuándo estará disponible? Sí, Cuentos Caribeños lo vamos a poner en circulación ahora, el viernes próximo, o sea, el 8 de abril, en Alianza Dominicana Cultural Center. Ustedes lo conocen allá en la ciudad de Nueva York. Cuentos Caribeños es una narrativa social. Son cuentos cortos, cuentos que preocupan al ciudadano, cuentos que han sido reales. Por ejemplo, El español que lloró. Cuando ustedes lo lean, se darán cuenta la vinculación social que tiene el título con el contenido. Cuando ustedes lean el cuento El inglés de la puerta 53, es ahí en la Américo Lugo, entre la 55 y la 53, en la misma Américo Lugo que está entre la calle Juan Erazo y la calle Moca, El inglés de la puerta 53, o La hora santa de los sucios. Son cuentos, 12 en total, cuya característica se fundamentan en una realidad barrial, en una realidad de la comunidad, que quien habla lo vivió, quien habla sintió la necesidad de que eso pudiese estar plasmado para la historia. Las realidades de una vivencia como la de Miguel, como la de quien hace uso de la palabra en la barriada de Villa Juana, donde tantas cosas ocurrieron desde el punto de vista social, político, comunitario, cultural, que nosotros hemos querido llevarlo precisamente a la narrativa y que quede plasmado para la historia. Hay un cuento interesante que es El loco del campanario. Y yo recuerdo que el loco del campanario fue un personaje excéntrico de Villa Juana. Llegó allá tocando un instrumento raro, tocaba la trompeta con un pedazo de casco de botella. Se ponía celofán y sonaba el sonido de la trompeta igual como si fuese una trompeta de esta que nos tienen acostumbrados. Y ese loco del campanario desarrolló una serie de actividades que de alguna manera muchos de sus hechos nos impresionaron. Y quisimos precisamente en el libro Cuentos Caribeños dejar constancia de esa historia. Esa es parte de la experiencia de Cuentos Caribeños. Yo le digo a los dominicanos allá que el día 8 vamos a poner en circulación Cuentos Caribeños, pero que para junio tenemos la segunda parte, que es el narrador de cuentos. 12 cuentos iguales, con las mismas características de experiencia de carácter social y a veces con ese sentimiento social
abocado al plano de la política, porque ahí aparece el revólver que mató a Minabel Hasbun. Ese revólver que mató a Minabel Hasbun, quien hace uso de la palabra en este momento, puede dar testimonio de que yo vi en muchísimas ocasiones, no sé si Miguel lo recuerda, pero en muchísimas ocasiones al personero, al sicario que mató a mí. Pasaba regularmente a las 5 o 6 de la tarde, se paraba a comprar algo al colmado y seguía toda la Américo Lugo hasta la Marco Adón donde vivía. Ese personaje honesto, ese personaje asiado para la sociedad dominicana, está viviendo en Nueva York todavía. A mí Dudó, me habían dicho, Alexis, que él había muerto. no, está en Estados Unidos, está vivo en Estados Unidos. Ese que mató a Minabel es el revólver que mató a Minabel. Revólver que fue facilitado por organismos extranjeros y que finalmente lo buscaron aquí el revólver y fueron a matar a un poeta, Roque Dalton, y fueron a matar a quien mató, no sé si ustedes recuerdan, a quien participó aquí en acciones de asesinato de la juventud dominicana, Dan Mitrione. Quienes mataron a Dan Mitrione lo mataron con el revólver que ellos mismos habían utilizado para matar a Minabel Hasbun. Está plasmado en el cuento. Está plasmado en el cuento Cuentos Caribeños. Yo quiero, Alexis, que volvamos sobre la información. Aquí tenemos el flyer, como le llamamos aquí, de la promoción de tu visita a Nueva York, a la presentación de tu libro Cuentos Caribeños. Me gustaría que tú repitieras nueva vez para que los amables televidentes sepan la fecha, la hora y el lugar donde esta actividad va a tomar. Es el viernes acción. 8 de abril a las 6:30 de la tarde en la Alianza Dominicana Cultural Center. Eso está en la 166, pero no recuerdo. Es el 530 West de la el 530 West, del 166. Sí. Y es el viernes a las 6:30 de la tarde. Para mí será de mucha honra tener la presencia de ustedes ahí. Arely que se encargue de llevarme a Miguel. No, porque va a ser una tertulia interesante, una discusión interesante sobre cuentos, reitero, que no solo tienen una connotación social, sino también política. Ese cuento de Crucita la Revolucionaria fue una mujer de la parte norte de la ciudad, de la parte alta de la ciudad, que de su condición de prostituta asumió una defensa de la soberanía, de la nacionalidad, de la república, y tomó el fusil y salió a combatir al yanqui invasor. Crucita la Revolucionaria. Así se titula el cuento de ella, al igual que el revólver que mató a Minabel. Es así. O sea que la comunidad realmente se va a dar banquete ese día con todas estas vivencias que tú nos traes. Alexis, vamos a entrar un poquito en algunas cosas que son ligeramente controversiales. Se dice que el doctor Joaquín Balaguer tuvo unos 4 hijos, que tú eres uno de ellos. ¿Qué hay de cierto en esa información? Bueno, yo conocí 6. 6. Conozco 6. De muchacho interactué con Mercedita y con César Mayén. Sí, aquí yo tengo. O sea que nos juntaban desde los 5 años. Madres diferentes, pero el mismo padre, y nos juntaban desde los 5 años Mercedes y César Mayén. Hay otros, de Lucrecia Brown, hay otros que viven precisamente en la ciudad de Nueva York, que son hijos del presidente Balaguer. Yo tengo aquí a Mercedita, te tengo a ti, tengo a Joaquín Jesús Balaguer, a Rafael Joaquín Balaguer Báez, pero habían 2 que yo realmente, Arely me hace mucho una anécdota y me dice, cógelo volando, ¿cómo es la cosa? Mátalo callando y cógelo volando. Parece que el doctor Balaguer. Yo conozco 6, pero son 8. El doctor Balaguer parece que no jugaba, ¿eh? Yo conozco 6, pero son 8. Son 8. Quiere decir que podría ser 8. No, seguro son 8. Pero es muy interesante porque a la gente le gusta saber estas cosas. Sin embargo, yo quiero hacerle otra pregunta al doctor Joaquín Castillo, y
después vas tú, Arelis, porque la verdad es que hay que aprovechar a Alexis. Alexis, tú eres, tengo aquí en las notas, director del Instituto de Criminología de la UAST. Eres un abogado con maestría realizada en Francia y, o sea, abogado penal, penalista. Y a nosotros, pero si tú eres una persona que tiene tanto que dar a la sociedad dominicana, ¿por qué tú no eres parte del Estado en este momento que el presidente Luis Abinader tanto necesita de los mejores hombres con que cuenta el país? Yo tengo compromiso de Miguel y Arelis en la construcción de una democracia diferente a la democracia que hemos estado viviendo. Esta democracia no me representa. El tipo de ejercicio democrático que se realiza en República Dominicana se agotó. La corriente política bajo el tinglado de la derecha agotó su ejercicio político. Por eso decía, el gobierno de Luis es un gobierno no solo neoliberal, sino un gobierno de transición. Nosotros reconocemos plenamente que la democracia que se está viviendo en República Dominicana es una democracia de desigualdad. Piensen ustedes, miren, el Código Laboral Dominicano, el empleador, o sea, el patrón quiere que desaparezca la cesantía. O sea, él quiere ejercer el desahucio y que no le corresponda a ese trabajador la cesantía, bajo alegatos que no tienen asidero. Pero yo no dudo que ahorita modifiquen el Código Laboral, porque deben ustedes saber, quienes me están escuchando, que la cesantía no es un regalo del patrón, no es una dádiva del empleador. La cesantía es una prestación acumulada, pero un gobierno y una democracia al servicio de esa oligarquía y de esos sectores minoritarios, evidentemente que ahorita van a modificarse. Pero no vamos muy lejos. Pensemos, Miguel y Arelis, en la AFP, administradora de fondos de pensiones. Pensemos en la ARS, administradora de riesgo de la salud. Ustedes saben lo que ocurrió en febrero. Allá lo está. Ustedes lo conocen mejor que nosotros, porque la noticia llega ya con mayor claridad que aquí. ¿Qué hizo la AFP? Toda la AFP. Se descontaron 9.000 millones de pesos. ¿Y de dónde lo descontaron? De pensiones de miseria que tienen los dominicanos. Ahí hay pensiones. Una profesora gana 6.000 pesos mensuales de su pensión. Le descontaron 1.000. Otro gana 9.000 pesos de su pensión. Le descontaron 1.500. Al final, el descuento le quedó de ganancia a las AFP 9.000 millones de pesos. Hay un descontento Entonces, generalizado. Cuando uno va a reclamar, hacer un reclamo por el área de la salud, es peor todavía. En esas circunstancias, ni AFP, ni ARS, ni la cesantía la quieren. Pero algo más, pensemos en la explotación minera. Yo voy a decir algo aquí, yo sé que el programa está agotándose, pero quiero decir algo aquí de por qué se ha agotado la democracia que nosotros estamos viviendo. Aquí hay explotación minera. ¿Tú sabes lo que hizo Danilo Medina en el gobierno pasado? Lo mismo que hizo Leonel con anterioridad. Leonel dio a Barrigol 97, a Barrigol y 3 pesos República Dominicana. Danilo le dio a una minera, la Belfont Enterprise, ahí en la Sierra de Bauru. Le firmó el año antes de irse un contrato de 75 años para que en el pico de la montaña, cuando toda la explotación minera es en la ladera, es en la falda de la montaña, no, en el pico de la montaña explotar carbonato de calcio. ¿Qué nace en el pico de la montaña? Ahí hay una afectación de 7 ríos y 16 riachuelos, pero están explotando ahí. ¿Qué perjudica eso a la comunidad? ¿Qué dificultades nos va a crear a nosotros como nación, como territorio? El agua. Entonces, ese tipo de democracia, el que se ha estado viviendo en República Dominicana, de un ejercicio desigual, Alexis Joaquín Castillo y un grupo de dominicanos, estamos trabajando y construyendo, no con una intención de principalía. Yo creo que hay momentos para que la diversidad, todas podamos encontrar un punto en común y orientarlo hacia una alternativa política electoral que nos dé a nosotros la posibilidad de construir un mejor país para beneficio de los de allá y de los de aquí en República Dominicana. Ustedes, por ejemplo, es hora de que el presidente Luis Abinader piense en
darle a ustedes los beneficios, devolverle a ustedes los beneficios que ustedes nos mandan para acá. Ustedes tienen que pagar $10 como si fuesen turistas para venir a República Dominicana. Y siquiera eso se lo han quitado. Entonces, hay cosas que obligan a pensar en que hombres y mujeres de la República tengan el compromiso de trabajar para mejorar las condiciones de vida del país. Y en esa línea, en ese derrotero estamos nosotros. No, así mismo es. Bueno, supuestamente ahora nos están devolviendo los $10, pero ¿Y uno cómo lo están tiene como que devolviendo? gestionarlo. O sea, no entiendo por qué no se lo rebajan directamente al pasaje en vez de que la persona lo tenga que gestionar. Usted sabe la cantidad de personas que ni siquiera llenan ese formulario para que le devuelvan esos $10. Es El increíble. 90, Entonces, el lo que 90, deberían es de quitárselo ya al pasaje. Cuesta más llenar Arelis, lo que... Claro, Arelis, sí. Arelis, el Alexis, cuesta más llenarlo 93%, que lo que te van a remunerar. Tenemos también el el flyer. 93% no lo reclama. Eso es lo que digo. No, Entonces, El ellos saben 93. que no lo van a reclamar, entonces Exacto. por eso lo hacen de esa manera, porque si en verdad tuviera sentido es que se lo quitaran al pasaje directamente y ya. Claro, ¿Entiendes? Pero claro. no, ellos dicen, bueno, es como que estamos haciendo algo, pero en verdad no estamos haciendo nada, porque no se lo quitan directamente. Tenemos el flyer, vamos a ponerlo, si el productor no pudiera poner el flyer del evento que va a Claro. tomar lugar el día 8. Ahí está aquí, en pantalla. en pantalla tenemos Ahí la está. actividad que va a ser el 8 de abril, el próximo viernes a las 6:30 de la tarde en Alianza Dominicana. Así es que allí vamos a esperar, ya tú sabes, a todos los dominicanos que estén allí apoyando este proyecto de Alexis Joaquín Sí, Castillo. con Alexis el tiempo parece que corre rápido. Es una Rapidísimo, experiencia así es. literaria. Digo, una experiencia literaria que he querido conveniente plasmarla sobre la base de que el dominicano entienda que esas realidades se han vivido en República Dominicana. El tema de la hora santa de los sucios. Esos muchachos vivían, Miguel, en la Ceibo, entre Américo Lugo y Paraguay. Eran 6 miembros de una familia que prácticamente se criaron sin padre y sin madre. Y había una brega tremenda para bañar o para ellos bañarse. Y en la hora santa de los sucios, en el cuento caribeño, el autor intenta recoger esa experiencia vivida en la barriada de Villajuana. Ah, excelente. Así es. Bueno, Alexis, ya usted sabe, creo que nosotros vamos a tener que invitarlo para otra sección Claro, aquí, claro que sí. tal y como es, porque el tiempo vuela. Muchísimas Bien. gracias por acompañarnos hoy, tanto a Miguel como a mí. Esto ha sido un banquete, Miguel, aprender tantas cosas, pero obviamente con su libro creo que es muy bueno porque así la juventud también sabe de esas historias que tal vez algunos de nosotros no sabemos que ocurrieron en la República Dominicana. Para nosotros es un orgullo poder estar conversando con Miguel, a quien lo vi de muchacho y a quien lo conozco en su adolescencia, sus Bueno, Miguel, inquietudes ya sabemos sociales, la edad. y que hoy Miguel me esté entrevistando a mí es una enorme satisfacción. Piensen los dominicanos allá que aquí se está trabajando en la construcción de una alternativa electoral de programática y de principio, no un acuerdo electoral, no la repartición que tradicionalmente se han hecho con las alianzas. Estamos pensando en que la fuerza progresista de República Dominicana se vinculen y conformen precisamente una respuesta a esa corriente de derecha que está agotada. Esperamos verte pronto de nuevo aquí con nosotros. Así mismo, Gracias, vamos a muchísimas una gracias. pausa y regresamos en unos instantes. Un inmenso placer estar con ustedes. Residencial Paraíso Dorado, ubicado en la carretera Joaquín Gómez, próximo al colegio Christian School, a solo 5 minutos del centro de la ciudad de La Vega. Proyecto cerrado, con seguridad controlada por monitoreo 24 horas. Contamos con área de recreación infantil, gazebo, parqueo para visitantes, piscina, área verde remozada y cancha deportiva. Apartamentos de 3 habitaciones, vestíbulo, 2 baños, sala, cocina, comedor, balcón, área de lavado, parqueo soterrado y depósito privado. Separa el tuyo con solo 50,000 pesos. Residencial Paraíso Dorado. Viviendas al alcance de todos. Amables televidentes, gracias por seguir con nosotros.
Y recuerden que aquí, tanto Arelis como quien les habla, Miguel Estrella, estamos brindando lo mejor en información para que usted pueda desmenuzarla en sus casas y saber entonces cómo son las cosas. Y en tal y como es de eso que nos encargamos. Arelis, el caso David Ortiz. Ese caso, Miguel, tú sabes que tiene como muchas partes oscuras, donde ya sabes que la investigación original o la primera investigación que se hizo en la República Dominicana dio un resultado que decía que en verdad en ese momento o que en el sitio donde se encontraba David, que fue un error el que le hayan baleado a él, sino porque fue una confusión de identidad. Muchos como nosotros, yo nunca pensé en ese cuento, o sea, es difícil que una persona como David Ortiz, que frecuentaba este sitio, haya sido confundido. O sea, lo encuentro como un cuento por ese lado. Y la investigación, obviamente, que se hizo aquí, que la hizo Ed Davis, junto con otra persona que lo contrató para que lo ayudara en esa investigación, arrojó algo completamente diferente de que César, el abusador, mandó a matar a David Ortiz. Ahora vemos que en la República Dominicana se habla de que esa investigación que se hizo aquí no es real, de que en verdad la investigación que se hizo en la República Dominicana arrojó a la realidad de ese caso. Eso dice la defensa de César. La defensa de César, exactamente. Que es propio, es la defensa, es su trabajo. Pues claro, o sea, ellos quieren desligar completamente a César, pero entonces aquí viene la confusión. ¿Fue verdad esa entrevista que supuestamente obtuvieron o de los documentos que obtuvo los investigadores aquí en los Estados Unidos acerca de que hablaron con él y él dijo que sí, que él lo había enviado a matar? O sea, entonces la pregunta es, ¿fue verdad? ¿Eso es verídico o se lo están inventando también? En los Estados Unidos, uno de los casos con mayor seriedad que toma la justicia americana es la obstrucción de la justicia. Y cuando tú pones en perspectiva a Boston Globe, un ex jefe policial de Boston y un ex agente de la CIA, todo eso te da a credibilidad, cosa que en caso contrario no tiene la justicia dominicana, no tiene la policía dominicana, ni tiene el bagaje que necesita un pueblo de desarrollo de la justicia. Por ejemplo, nosotros hemos reiterado que los periodistas dominicanos lucen tan mal analizando temas criminológicos. No es porque sean malos per se, es porque no tienen desarrollo en ese campo de ese poder del Estado, que es el Poder Judicial. Como allí todo existe la impunidad, nada se resuelve abiertamente, con transparencia, el pueblo, ¿verdad? El pueblo menudo, las clases medias y también los periodistas, la clase periodística y los policías, no desarrollan ese instinto de qué es lo que pasa, cómo se dan las cosas, cómo analizarlas. No se dan porque todo se pierde en la impunidad. Sí. Y en los ajustes de cuenta de la policía, Sí. los famosos intercambios de disparos. Sí. Es una barbaridad contra el sistema penal. Acabamos de ver la pareja de Villa Altagracia, que fue baleada por todos los policías y en ese caso no fue un intercambio, pero te fijas cómo ellos manipulan la información y también el área donde ocurrió el evento para entonces tener la narrativa que andan buscando. Yo creo, Valeria, que nuestro proceso en el Código Procesal Penal Dominicano debe incluirse una cláusula donde un ajusticiamiento extrajudicial, siempre le pone intercambio de disparos, que no pueda ser demostrado por la policía, debe convertirse en un delito. Porque la que es mancillada aquí es la justicia. Usted sabe lo que pierde la criminología
cuando usted interroga a un criminal y le dice por qué lo hizo, cómo lo hizo, qué pensaba al hacerlo, cómo hizo la trama, quién lo mandó, todo eso va creando una especie de volumen que luego los criminólogos especialistas en esos temas lo van estudiando y analizando y pueden crear los perfiles de los delitos y los crímenes, y eso a la vez sirve a la misma policía para darle seguimiento y entender cuáles son los focos criminales y esas cosas, y todo eso se pierde, porque en el fondo sabemos que la policía es parte del problema. La policía dominicana es parte del problema. Ellos cometen delitos junto a los criminales, y cuando agarran a los criminales, entonces le dan un tiro para que no hable. Sí, si no hay cuerpo, si no hay nadie que pueda hablar, ya ahí se termina todo. Y nadie dice nada. No. Se queda así, no puede quedar así. Entonces tuve la otra parte, tuve los jueces, los fiscales, todo es un componente allí para asegurarse de que puedan hacer lo que ellos quieran hacer y poner eso debajo de la alfombra. Y ya no se habla más de eso, ese caso ya pasó, seguimos adelante. La realidad es que el caso es posible. En mi opinión, yo creo que eso terminó ahí. No creo que va a haber ninguna voluntad de reabrir ese caso en la República Dominicana, que es lo que manda las leyes del país. Creo que ahí termina y esperamos que entonces Ortiz no vuelva a verse vinculado a ningún tipo de aberración que pueda atentar contra su salud y su vida, como fue ese caso. Arely, tenemos un próximo tema. Bueno, el próximo tema, Miguel, es muy importante y es porque no solamente aquí en los Estados Unidos va a afectar a los Estados Unidos, sino que va a empezar a afectar o ya está afectando al mundo entero. Miguel, estamos hablando de una futura hambruna en la mayoría de los países, especialmente es aquellos que no tienen una producción alta, o sea, que tienen mucho, que importan más de lo que exportan de su comida. El presidente Biden la semana pasada, creo que el jueves pasado, habló de eso. Dijo que era real el problema de la comida, donde lo más probable no vamos a poder encontrar que comprar porque sabemos ya que la escasez de los fertilizantes, la escasez de también el trigo y de cosechas, porque para muchas de esas cosas, el problema del combustible que tenemos ahora mismo, cada uno de esos productos que se producen tienen que transportarlo de un lado a otro. Entonces ahí tuve el problema del combustible, el problema también de la materia prima que se necesita, los fertilizantes para... Entonces ya estamos viendo una situación que va a seguir creciendo y que en un momento dado los alimentos que ahora mismo están extremadamente caros van a seguir aumentando porque vamos a tener menos de ellos allí para poder comprar en los supermercados. Así es que esto no debe de ser una sorpresa para la gente porque ya inclusive, como te dije, los otros presidentes también de Francia y de España han hablado acerca de esta situación. Así es, Arelis. Yo pienso que esta es una de las informaciones más sensibles en estos momentos, ya que el presidente de España se dirigió al problema. Estamos hablando de Pedro Sánchez, también lo hizo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también lo hizo Emmanuel Macron de Francia. O sea, la FAO, que es la agencia de la ONU que se encarga de administrar y crear los resultados de cómo van a surgir los alimentos y cómo van a estar distribuidos. También dice que alerta sobre una escasez, trigo, maíz, cebada, aceites, todo eso va a escasear y esto sí es verdad que es doloroso porque estamos hablando de hambruna. Y un dato importante, Arelis, desde la Revolución Francesa, 1789 hasta la fecha, la mayor cantidad de guerras que se han suscitado han sido por los alimentos. Arelis, hemos llegado al final de Tal y Como Es, pero tenemos algo al cierre. No, antes, Miguel, de hablar de lo que sea, todo el mundo se levantó hoy hablando, Miguel, y fue de esa cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock. Tenemos el video para que entonces puedan ver todo lo que ocurrió. Sí, pero...
sin precedentes. Sí, exactamente. Bueno, sí, él habló porque acuérdate que Chris, que es un comediante, estaba hablando acerca de la esposa de Will Smith debido a su cabello. Él dijo que creo que tenemos una foto ahí donde puedes comparar a una película que se llama G.I. Jane. Y entonces Chris hizo el comentario y le dijo, bueno, ella va a ser G.I. Jane 2, o sea, que es la película donde está Demi Moore, que se quita todo el cabello, y entonces él estaba haciendo estaba hablando acerca de eso, y eso fue lo que en sí le diríamos al buen Yo dominicano. pensé que era una broma, ¿eh? No Al fue una principio, broma. pero luego vi la reacción de Rock y entonces yo dije, oh, pero fue en serio. Sí, porque si te fijas, y Demi Moore y Jada Pinkett Smith, que es la esposa de Will Smith, pasó por, ella tiene un problema que es del cabello, entonces está perdiendo todo su cabello, algo muy sensible para ella. Pero al principio, Miguel, Will Smith se estaba arrastrando de la risa de este chiste y de pronto hace o sea, una reacción de 180 grados y ya tú te puedes Pero imaginar. todo lo que luce puede que eso pasar. no se va a quedar así. Que parece que no. Bueno, Parece Arelis, que no. hemos llegado ya Luego. al final de esta entrega. Señores, les esperamos el próximo lunes con una entrega tan buena como la que le hicimos hoy. Exactamente. De tal Dios les como bendiga es. y que tengan una feliz noche. Sigan con Tal y Como Es la próxima semana.